Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Andrés. Gracias a todos por estar acá atrás de nuestra pantalla. Una semana, Agustina, que si es por analizar información, siempre decimos, ¿cómo le echamos un poco de luz? Hay de todo para analizar, hay muchas cosas que la mayoría duele cuando vemos indiferencia sobre todo. Y cuando vemos que el financiamiento universitario, el financiamiento de la discapacidad, parece que están pendientes de un dogma, que si hay o no déficit fiscal, pero yo creo que Así eso es algo que no podemos verlo desde ese lugar, porque el que está del otro lado no es un número, este es el punto. Yo creo que estamos hablando de personas, de familias, de gente que además necesita y ahí estamos siempre con lo mismo, ¿no? Por un lado decíamos, bueno, veníamos de un Estado que parece que fuera súper poderoso de todo, que no daba lugar a la iniciativa privada, y ahora tenemos la ausencia total de Estado en el anarcocapitalismo. Decís, bueno, ¿por qué no tenemos un país más normal, no, Agustina? Es una cosa que siempre nos preguntamos. Sí, cuando empezamos a hablar hace un ratito con Andrés, yo le dije, Andrés, hoy va a ser muy difícil no emocionarme, y Andrés lo dijo claro, ¿no? El tema de la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario. Acá en Salta hemos podido ver también, de hecho hoy a las 5 de la tarde hubo una convocatoria al frente de la legislatura de un montón de trabajadores, de jubilados y de estudiantes reclamando por el boleto de Saeta. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El déficit cero, ¿quién lo paga? ¿Cuál es el costo? Yo creo que un Estado no puede construirse o no se puede construir un modelo de país, de gobierno ni de nada en base a la destrucción de su pueblo, que es lo que está pasando. Hoy el ajuste lo estamos pagando los más débiles, lo estamos pagando las familias que tenemos hijos con discapacidad, los estudiantes que quieren ir a la universidad para progresar y no pueden, los jubilados que tienen que elegir entre comer o morir, toda la crisis que hay hoy por hoy en el PAMI, con los médicos y por supuesto el más perjudicado siempre, como digo, es el más débil, ¿no? Y en ese sentido, Agustina, y fíjate que da para mucho, pero vos decís, ¿qué tipo de país queremos? Es decir, ¿cuál es la Argentina que queremos construir? Y ahí es donde uno dice, che, a ver, nos volvemos locos de pensar que las recetas aplicadas hasta ahora no han dado resultado. Y es cierto, estamos hablando de estos años de la democracia, ¿no? Se murió Brandoni, que lo recordamos con mucho cariño, pues fue un actor formidable, pero muy además querido. Un hombre muy comprometido con la democracia. Hay que reconocer que él siempre tuvo una opinión respecto del compromiso con la vida democrática. Vos que siempre te gusta hablar de esto, me parece que recordarlo a él es recordar aquellos ciudadanos, en este caso desde un lugar de actor comprometido con las cosas públicas. Por eso hoy en el primer bloque, fíjate que vamos a hablar con el presidente del Partido de la Reconquista, que es un partido recientemente formalizado aquí en Salta, y que yo digo, celebro cada vez que haya un grupo de ciudadanos que tengan esta iniciativa, de decir, vamos a formar un partido para poder defender estas ideas, con lo cual en el primer bloque vamos a poder estar hablando con Alejandro Patrón Costas de este Partido de la Reconquista. Y después vamos a estar hablando también con alguien que para mí representa muchísimo prestigio y es una palabra que con conocimiento de toda la situación, y es con el licenciado Herman Spoliansky. Él ha sido director del PAMI durante muchísimos años y creo que es quien mejor nos puede contar cuál es la situación actual y cómo es vivir por dentro la crisis del PAMI, ¿no? Recordemos que Herman Spoliansky es un hombre de un gran compromiso social, y fíjate que acá no salimos de la esfera de lo partidario, hablamos siempre de hombres y mujeres comprometidos con ese quehacer público, y que más allá de los partidos que puedan estar, se los reconoce por su compromiso, por su capacidad y por esa vocación de servicio. Yo creo que Herman es uno de esos hombres. Es que Andrés, yo me encantan las palabras que usaste, porque yo creo que hoy la gente está pensando en las elecciones, estamos hablando acá en Salta de si se aprueba o no se aprueba la ley de lemas. Hoy, en estas horas. Hoy, en estas horas. De hecho, yo pasé recién por la legislatura y había un grupo de gente manifestándose en contra también. Yo creo que tenemos que volver a lo humano. La política
o la gente que está en la política ha trabajado mucho hoy por hoy en la deshumanización. Hay una falta total de empatía, de compromiso también. Entonces, encontrar a más personas que se involucren, que quieran participar y que puedan de alguna forma volver a encontrar consensos, a crear acuerdos. Y eso tiene que ver, Agustina, y lo venimos charlando en estos meses, con la idea de una comunidad organizada. Y esa idea de comunidad organizada tiene que ver inclusive con las asociaciones libres del pueblo, que son los clubes de barrio, que son las sociedades de fomento, que son las distintas instituciones, las corporaciones que se reúnen en función también de un gremio, que surgen desde abajo y que son las que realmente hacen las demandas hacia arriba, con la idea de que eso se organice en torno a una idea inclusive del bien de la persona, del bien del hombre. Y eso no tiene que ver con un Estado que te lo dé todo, sino con algo que articule intereses en todo caso, para que la plataforma de lanzamiento sea lo más equitativo para todos. Y igual, creo que eso es clave, ¿no? Andrés, yo me voy a permitir salir un poco del esquema, y es, nosotros siempre le hablamos a la gente, te hablamos a vos que estás mirándonos a través de esa pantalla, pero hoy también quiero hablarle a los legisladores. Escuchen un poco a la gente la está pasando mal. Estamos muy concentrados en cosas que a la gente no le llegan. A la gente, ¿qué es lo que le llega? El ajuste, la imposibilidad de ir a trabajar porque el boleto está altísimo. Las familias, como dije, que tenemos hijos con discapacidad, que no podemos llegar a las terapias que se caen, medicamentos que no llegan. Piensen un poco más en la gente. Hoy la gente necesita de la mirada de ustedes y del accionar de ustedes. Necesitamos un Estado presente. Bueno, yo creo que podemos hoy también recordar, en función de estas cuestiones que han generado a veces tantas anomalías en la sociedad y situaciones de violencia, lo que vemos en algunos colegios, lo que hemos visto con no solo el bullying, sino la violencia de muchos chicos jóvenes que de golpe, no solo como pasó hace poco en Entre Ríos, Santa Fe, con el tema de llevar un arma a un colegio, sino que hace pocos días aquí mismo en San Lorenzo hemos visto cómo un chico que hacía bullying a otro dijo lo voy a vengar y realmente hoy está todavía hospitalizado. Entonces invitamos también en el tercer bloque a una directora de escuela que va a estar con nosotros, Viviana Figueroa, para hablar un poco de esto, algo que también a vos como papá, como mamá, los abuelos, ¿qué pasa con la violencia en los más jóvenes? Andrés, venimos de una semana en donde todo el país, escuelas de todo el país, se han visto con pintadas de que iban a ir con pistolas, de que iban a haber balas, de que iban a haber un montón de cosas. Entonces es muy importante volver a hacer foco en qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Yo creo que es la crisis de la familia también. La crisis de la familia, pero sobre todo, viste, las personas que nos gobiernan, esto de infundir mensajes de odio, ¿no? De decir, de fomentar el odio entre nosotros. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado también con la terminología que usan muchos para justificarse. Si me toca a mí, el odio lo manejo yo, y si ganaste vos, lo manejo yo. Y yo creo que acá hoy podemos recordar al Papa Francisco, porque en todas las redes hoy se lo recordó, no solo cuando fue elegido el Papa Francisco, y también recordamos a un año del paso a la inmortalidad, decimos, porque realmente ha sido un santazo, ¿no?, para los argentinos. Yo creo que va a ser el argentino más importante de la historia, y por ahí pasa el tiempo y lo vamos reconociendo ahora. Lamentablemente, por ser una sociedad tan politizada, no pudo venir a la Argentina. Pero hoy yo creo que pasan los días, Agustina, y vemos que el mensaje del Papa Francisco es realmente relevante y llega al corazón de todos los argentinos. Así que hoy en todas las redes se vio ese momento en el cual el cardenal francés, que era el que anunciaba quién iba a ser, ¿te acordás? Creo que fue el día 13 de abril del 2013, ya pierdo la idea de los años, o 2012, pero en realidad cuando dijo, Cardenal Bergoglio, ¿no? Y yo creo que, hoy en todas las redes, estaba hoy
ese recuerdo cómo en distintos lugares estaban escuchando el momento ese, después del humo blanco que anuncia la llegada del Papa, así que querríamos irnos, yo creo, al primer bloque pensando en que la palabra del Papa Francisco y hoy la del Papa León es una palabra de paz. El Papa León ahí habla del encuentro, ¿no? Sí. En el mundo a través de la paz. Y bueno, y en el último bloque vamos a hacer alguna referencia que nos duele mucho, Agustina y a mí, cuando cualquier presidente lo que tiene que hacer es bregar por la paz. Y que el presidente Milei hoy elija abrazarse a Netanyahu. Sí, seguir predicando discursos de odio, más grietas, más división. Es realmente muy duro y es triste. Así que bueno, también vamos a hablar de eso. Andrés, sí. Mi espíritu revolucionario me dice, quédate con una frase del Papa Francisco. Está bien, su discurso era de paz, pero a mí me encanta que el Papa Francisco haya dicho, hagamos lío. Se lo dijo a los jóvenes entendiendo que el hacer lío para un joven en ese espíritu, vos decís, que es la revolución en paz también, tiene que ver con sacar de nosotros lo mejor, pero involucrarnos en las cuestiones sociales. Bueno, vamos a nuestra pausa cortita y enseguida aquí el Partido de la Reconquista con Alejandro Patrón Costas. Te esperamos. Un pequeño mosquito puede causar un gran problema. Si sentís fiebre alta repentina, dolor articular intenso e inflamación, dolor de cabeza, náuseas y erupciones cutáneas, puede ser chikungunya. No te automediques y acércate cuanto antes a un centro de salud. Prevenirlo está en vos. Elimina el agua estancada, usa repelente, coloca mosquiteros. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay chikungunya. Nos cuidemos entre todos. Somos el Consejo Deliberante y estamos en Avenida República del Líbano 990, al lado del Balneario Samena. Aquí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte de manera gratuita. Contamos con un centro de mediación, una oficina de asesoramiento de casos por violencia de género y o discriminación, y con un espacio informativo destinado a víctimas de siniestros viales. Además, te ayudamos a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. Acércate o contactanos por nuestros canales de comunicación. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Si no terminaste el secundario, presta atención que acá tenés una gran oportunidad para hacerlo. El Ministerio de Educación y la Municipalidad te acompañan para que lo termines gratis y de manera virtual, a tu ritmo, desde donde estés, con el apoyo que necesitas. Durante todo abril podés inscribirte. Acércate a la Escuela de Emprendedores en Independencia 910 y recibí asesoramiento. No importa la edad, importa dar el paso. Municipalidad de Salta. Y ahora sí, como habíamos anunciado, saludamos a Alejandro Patrón Costas, que es el presidente del Partido de la Reconquista. Alejandro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, gracias Andrés, gracias buenas Agustina, noches. un saludo a la audiencia también. Vimos, Alejandro, que habían oficializado la creación del partido y aparte estaría bueno contar el recuerdo de quien fue uno de los dirigentes, creo, más importantes en los últimos años, con una idea muy clara de la Argentina, la necesidad de participación, que fue Gómez Centurión, Juan José Gómez Centurión particularmente, y que había creado NOS y después... Exacto, sí, ese fue un poco el origen de lo que hoy es el Partido de la Reconquista, después de un trayecto de 4 o 5 años de formación, pero sí, el origen fueron aquellas elecciones del año 2019, donde colaboramos con la candidatura de Juan José Gómez Centurión. Y a partir de ese momento, bueno, surgió la iniciativa de armar un partido político nuevo a nivel nacional. Después ese impulso a nivel nacional se fue perdiendo, pero nosotros acá en la provincia seguimos trabajando y logramos armar el partido a nivel provincial, con un cambio de nombres en el medio, debido a una discusión. Esas cuestiones de justicia electoral. Sí, exactamente. Tuvimos una objeción por el nombre y tuvimos que cambiar. Así que, pero la verdad que la conclusión a la que llegamos hoy es que fue mucho mejor el
el cambio de nombre, el nombre que tenemos hoy actualmente que el que teníamos. ¿Qué se puede reconquistar hoy en este momento que vive la Argentina? Bueno, nosotros un poco lo que nos motivó en su momento a armar el partido fue ver, y lo palpamos después caminando a la calle, cuando afiliábamos, cuando buscábamos las adhesiones para armar el partido, la falta de confianza, la ruptura de confianza que se generó entre el ciudadano común y la política, o sea, y los políticos. Los políticos. Exactamente. Entonces, esa mirada de los jóvenes y de no tan jóvenes, de que la política es un desastre, que de ahí no me meto ni loco, de que todos los políticos son corruptos, que todo lo que nos llevaron al fracaso, dijimos, che, esto no puede ser, digamos, la política va a seguir existiendo, los lugares dentro de la política, los espacios de poder van a seguir existiendo, lo van a seguir ocupando personas. Entonces dijimos, bueno, nosotros queremos reconquistar esa confianza, queremos reconquistar estos valores para nosotros fundamentales y fundacionales de nuestra patria, que son la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada, y a partir de ahí, también con esos valores de nuestros próceres, de nuestros héroes, volver a recuperar, a reconquistar la política para el ciudadano. Alejandro, yo te hago una pregunta que es un poco lo que hablábamos cuando empezamos el programa. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes hoy, sobre todo ante estas cosas que son urgentes, como la discapacidad, la educación pública, el rol del Estado? Bueno, nosotros creemos que tiene que haber un Estado, ¿sí? Tiene que existir ese Estado. No son anarcocapitalistas. No somos anarcocapitalistas. Importante. Hay un orden que alguien lo tiene que administrar, digamos, hay una cosa pública que alguien la tiene que administrar, que ese es el Estado, pero sí creemos en un Estado no paternalista, ¿sí? Y que tampoco el Estado avance por sobre el individuo, que es lo que nosotros venimos viendo de los últimos años, en las últimas décadas en la Argentina. Entonces creemos en un Estado más chico, un Estado que respete la libertad individual, que no sea omnipresente, que permita la generación de una iniciativa privada, que esta iniciativa privada tenga un horizonte de crecimiento y que sea el vector, digamos, de crecimiento del país, de la República. Si eso lo llevamos a Salta, nosotros vemos que si a nivel país teníamos un Estado paternalista omnipresente, en Salta eso es mucho más fuerte, eso es mucho más marcado. ¿A qué le atribuís eso? Con el atenuante, claro. no con el atenuante, con el agravante, y seguramente es parte de las causas de que en Salta tenemos un personalismo muy fuerte en la política. O sea, nosotros históricamente. Estamos cansados de los sáenzismos, de los urtebeicismos, de los romerismos. En 30 años de democracia tuvimos solamente 3 gobernadores, todo el mismo signo político. Cuando otras provincias, como puede ser Mendoza, Santa Fe, tuvieron 7 u 8 gobernadores, con alternancia. Entonces, ese personalismo ha hecho que ese Estado siga creciendo en forma desmedida y que, como te digo, hoy un salteño le pide al Estado que le resuelva todos los problemas y el Estado pretende resolver todos los problemas, y nosotros creemos que no es así. Hay una idea de lo que se llama el principio de subsidiariedad, ¿no? Totalmente. Que eso dentro del humanismo siempre estuvo como algo a tener en cuenta. El principio de subsidiariedad está explícitamente en nuestra declaración de principios, está explícitamente allí en todos los niveles de la participación del Estado. O sea, el Estado tiene que estar allí donde hay una necesidad y esa necesidad no la puede satisfacer el individuo por sí mismo o un privado. Pero se tiene que retirar donde hay un privado que lo puede hacer más eficientemente. Por eso a veces viste que lo de chico grande, yo creo que es en función de esto que hablábamos con Agustina al comienzo del programa. De golpe hoy, el decir el déficit fiscal es 0, pero no puedo sostener a un discapacitado cuando hay alguien que ahí lo tiene que hacer. Y la crisis que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque sostenemos el déficit 0, pero ¿a costa de qué? Y hoy, lo que dijimos al principio, el ajuste lo están pagando los más débiles, ¿no? Y vemos que lo están pagando personas, volvemos a Salta, ¿no? Personas que quieren ir a trabajar y hoy por hoy tienen un boleto que está altísimo, que tienen que reunirse en una plaza y manifestarse para que de alguna manera eso se regule. Jubilados que cobran 300.000 pesos y que con 300.000 pesos tienen que elegir si pagan el alquiler donde vive, si pagan los remedios o si van al súper. Entonces, coincidimos. Tiene que haber un Estado que también regule. Es una Argentina que viene, creo, en una suerte de
de irregularidades permanentes, entonces hasta poner en funcionamiento y hacer una ecuación entre producción y trabajo que eso se armonice, no sé cuándo va a pasar. Pero... Sí, además yo creo que hay otro agravante en la Argentina en general, que es la corrupción, ¿no? Que eso, entonces vos tenés un Estado omnipresente que pretende sobre todo, pero además es corrupto, entonces ya se complica ¿no? la resolución del problema. Eso es notorio. Y muchas veces por ahí la decisión es, bueno, esto lo dejamos de hacer porque es un bolsón de corrupción, pero bueno, lo tenés que hacer igual, digamos, hay que separar un poco la paja del trigo. Pero, ¿en qué se diferencia? Pero hoy tenemos, digamos, venimos de un gobierno que ha tenido corrupción y hoy tenemos un gobierno que tiene un Estado ausente y también tiene muchísima corrupción. Sí, es verdad, pero yo no me parece que no es comparable, ¿no? Todavía. Esperemos que no llegue al punto de que sea comparable, pero bueno. Sí, la Argentina viene de eso, ¿no? Y creo que la sociedad dijo, no quiero más corrupción, ojalá que tengamos la capacidad de reeducar también a la dirigencia para que en el momento que le toque administrar recursos públicos lo haga con honestidad y lo haga con eficiencia. Una dirigencia que hoy por hoy también está tratando en el Senado, o nos está por lo menos diciendo, que tenemos que empezar a comer carne de burro. Entonces tenemos unos dirigentes que nos están llevando la vara para abajo. El lomo de burro, como dijeron, hubo hasta algunos chistes, ¿no? Con eso, el lomo de burro. El burro de Shrek. No me acordaba, a raíz de esto del burro, nada que ver, un paréntesis si querés, pero hace más o menos 20 años, en el Parque Nacional Los Cardones, hubo una... Nos acordamos de eso, una licitación para poder hicieron una racia de burros, los metieron todo en un camión, los mandaron a Córdoba, a un frigorífico que exportaba carne de burro a Italia. Así lo hicieron y lo comentamos la semana. Yo me acuerdo, pasé estudiando también algún tiempo en Rosario y me acuerdo que decían, Rosarino come gato. Sí, claro. Y hoy en Córdoba, por ejemplo, hubieron denuncias también que se viralizó en todos lados, que decían que la gente estaba robando gatos para comer. Wow. No sé si ustedes lo pudieron ver. Alejandro, ¿qué los diferencia el Partido de la Reconquista, por ejemplo, del PRO, que pueda hacer algo por el cual se imaginan conversando con el PRO o como algo que los separa? Nosotros nos imaginamos conversando con todos aquellos espacios. Dije el PRO por republicanos, del centro o derecha, sobre todo con dirigentes, donde que nosotros detectamos que son buenos dirigentes, ¿no? Que están en distintos... Nosotros no creemos esto de que todos los políticos son corruptos y que todos son unos ineptos. No, nosotros identificamos y sabemos que hay buenos dirigentes. Con ellos pretendemos tener mucho diálogo. Bueno, de hecho, José Gaufín, que... lo vi en algunos medios. José Gaufín, en el video también. Que se fue del PRO, se acercó y se afilió al Partido de la Reconquista. De hecho, su monobloque en diputados ahora se llama el bloque de la Reconquista. De la Reconquista. Exactamente. Lo hemos visto muy activo también a José durante toda la semana. Sí. Muchas notas. Sí, pues había un tema, esta modificación de la ley electoral es un tema que realmente da para... Alejandro, ¿y cómo fue la recepción en el interior de la provincia, cuando recorrieron la provincia? Tuvimos muy buena recepción. Ahora tenemos con el desafío de retomar y de fortalecer esos músculos en los distintos municipios. Nuestra pretensión es llegar el año que viene con candidatos en todos los municipios. Claro, un poco esa era la pregunta. ¿Van a participar en el 2027 en la elección provincial? En la elección provincial ahí nos van a tener y con la idea de estar en todas las categorías y en todos los municipios. Vamos a ver si logramos, es un desafío grande. ¿Cuál es la propuesta que tenés para la gente? ¿Cuál es la propuesta que tiene el partido para la gente? Para que la gente los elija. Para los salteños que están mirando. Para los salteños que están mirando, por supuesto. La propuesta hoy es, y quiero ser totalmente honesto, la propuesta es hoy, súmense a un espacio donde van a poder participar en política, obviamente si tienen la vocación de hacerlo, con total libertad y en forma sana. Nosotros queremos que el partido sea partido, no es un sello de proyectos personales, queremos que sea partido, que se discuta, que se proponga, que se elijan las autoridades, que se elijan las candidaturas, como debería ser en todos los partidos. Entonces, hoy la invitación es a sumarse a esa gente con vocación, obviamente tiene que estar de acuerdo
básicamente con nuestros principios, con nuestra mirada, con nuestra visión, para poder trabajar en propuestas concretas para el año que viene. Nosotros estamos charlando con referentes de salud, de educación, de seguridad, de producción, de industria, de comercio, para tener buenos diagnósticos, pero sobre todo para tener buenas ideas de proyectos para presentarle al electorado el año que viene. Me encantó la palabra que dijo Alejandro, que es diagnóstico. ¿Cuánta falta hace el diagnóstico, no? Pero no solamente quedarse con el diagnóstico, pero es verdad que partiendo de un buen diagnóstico uno puede hacer buenas propuestas. Ahí está la clave, hacer después buenas propuestas. Yo le contaba a Agustina que la verdad que celebro que haya en Salta alternativas y sobre todo, tengo que decirlo, con muy buena gente. Uno conoce a la gente que participa de este espacio, toda gente muy honorable, gente muy comprometida, gente honesta, y que me parece que eso hace falta a la política. Así que toda la suerte, Alejandro, para toda esta etapa. ¿A dónde puede la gente que está mirando decir, bueno, quiero conocer el Partido de Reconquista? Hay una página, un Instagram. El Instagram es Reconquista PDR, P partido de Reconquista. Ajá. Reconquista Ese es PDR, el ahí está el Instagram. Instagram. Ahí vamos a poner un formulario también para aquellos que se quieran sumar, nos ponen sus datos y después los contactamos. Perfecto. Y bueno, estamos buscando sede para poder pero ya el Instagram está para que la gente que quiera verlo, ahí está. Reconquista.pdr. No, Reconquista PDR. Reconquista PDR. Reconquista PDR. Buenísimo, Alejandro. Bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por haber venido. Bueno, gracias y éxitos también con el programa. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y como habíamos anunciado, en el próximo bloque va a estar Herman Spolanski hablando del PAMI. En Salta, cuidar a nuestros niños es construir futuro. Por eso, contamos con 91 centros de primera infancia en toda la provincia. Espacios pensados para acompañar a niños desde los 6 meses hasta los 4 años, en una etapa clave de su desarrollo. Trabajamos para que ellos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y para que las familias puedan trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en las mejores manos. Hechos, no palabras. Somos el Consejo Deliberante y estamos en Avenida República del Líbano 990, al lado del Balneario Samena. Aquí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte de manera gratuita. Contamos con un centro de mediación, una oficina de asesoramiento de casos por violencia de género y o discriminación, y con un espacio informativo destinado a víctimas de siniestros viales. Además, te ayudamos a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. Acércate o contactanos por nuestros canales de comunicación. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Si no terminaste el secundario, presta atención que acá tenés una gran oportunidad para hacerlo. El Ministerio de Educación y la Municipalidad te acompañan para que lo termines gratis y de manera virtual, a tu ritmo, desde donde estés, con el apoyo que necesitas. Durante todo abril podés inscribirte. Acércate a la Escuela de Emprendedores en Independencia 910 y recibí asesoramiento. No importa la edad, importa dar el paso. Municipalidad de Salta. Continuamos con más Salta Política, como habíamos anunciado. Los saludamos a Herman Spolanski. Herman, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Herman. Muchísimas gracias por estar acá. El honor que es para nosotros tenerte con nosotros acá. Decíamos en el comienzo, bueno, que tu paso siempre por los distintos lugares es de un hombre de gran compromiso social y que decíamos eso es lo que vale, creo, ¿no? En la vida republicana yo creo, valoro eso. Y vos tenés mucho para decir respecto del lugar donde, en uno de los tantos lugares, pero el PAMI lo conociste, lo viviste y hoy podés decirnos algo respecto de lo que ves. Y lo sigo viviendo porque yo soy afiliado al PAMI también, así que soy jubilado y afiliado. Así que desde ese lugar también podés hablar. No, sí, está bien. Me parece que el PAMI es de todos, así que todos tenemos derecho a hablar y digamos también a
a poder mejorar también la situación, ¿no? Que podamos hacer. Herman, ¿cuál es la diferencia que vos ves entre el PAMI de la época que te tocó conducirlo y la crisis que está atravesando hoy? Porque como hemos dicho un montón de veces, ¿no? Hoy los más afectados son los jubilados que tienen PAMI, pero también, y lo hemos hablado en algún momento, este reclamo genuino de los médicos de que cobran 2.300 pesos y de cómo es el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar el PAMI es una organización nacional que todavía no está regularizada, todavía está en etapa de intervención, por un lado. Y por otro lado, yo creo que está muy grande, o más grande hoy, el centralismo, ¿no? De alguna manera, lo escuchamos al gobernador los otros días decir que está muy preocupado por las personas de tercera edad. Hay que tener en cuenta que el PAMI hoy en Salta tiene más de 150.000 más o menos afiliados. ¿Qué dato es? 150.000 afiliados en Salta. Debe estar con esa cantidad. Sí. Cuando yo me fui hace 10 años era 130.000. O un poco más entonces. Más todos los del IPS que también son jubilados provinciales. O sea que hay una cantidad muy grande de personas de tercera edad que por supuesto son más demandantes de temas de salud y de otras cuestiones que las personas más jóvenes. Claro. Pero por otro lado el PAMI está muy centralizado a nivel nacional y la verdad que en todas las épocas cuesta romper eso, ¿no? Porque... ¿Cómo sería algo que más descentralizado tendría que venir con los recursos para que se administren en Salta en este caso? Sí, digamos, yo creo que en primer lugar Salta es de los salteños. Los afiliados al PAMI de Salta son salteños. Es decir, yo siempre comparo esto con alguna filial de alguna sucursal de algún supermercado. No es eso, es decir, no es... no voy a dar los nombres, claro, sí. Pero es una organización que tiene que ver fundamentalmente con las personas, con las necesidades que tiene la gente. Claro. Entonces yo creo que hay un excesivo centralismo a nivel de los porteños nacional, básicamente, y que muchas veces no se entiende lo que pasa en la claro, porque uno ve, el delegado es una excelente persona, el doctor Dip es una persona muy buena y que ha tenido mucha experiencia y seguramente él expresa, digamos, de este centralismo, digo, porque a lo mejor no pasa por quién es el delegado, sino porque el sistema a lo mejor nos lleva a que no se pueda resolver o no. Eso yo creo, y perdón, que es un poco lo que está pasando a nivel general en el país, ¿no? Esta falta de compromiso, de interés, de empatía para con la persona que más lo necesita, ¿no? Por ahí es un poco esto de la mirada sí está en Buenos Aires, lo manejamos todo desde Buenos Aires, pero ¿y qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa en el interior? ¿Y qué pasa con la gente? Fundamentalmente. Claro, porque entonces quiere decir que lo que siempre hablamos, no hay mucho federalismo que digamos, ¿no? Es como que esto que decías vos, una suerte de unitarismo y que después repercute en el afiliado. Sí, y a ver, ¿y con quién nos alineamos también, no? Porque sí, por ahí hay personas que están a cargo o son la cara visible de algunos lugares, pero bueno, esas personas también responden a alguien más. Bueno, ¿a quién queremos responder? No, además, digo, cada región, cada provincia tiene sus características propias que dependen también de cómo está estructurada. Por ejemplo, Salta es una provincia que tiene 6 provincias limítrofes y 3 países limítrofes. No hay provincia en la Argentina que tenga tantos límites, ni tantas influencias sobre las demás como las demás sobre Salta. Es decir, si uno toma en cuenta el tema de salud, por ejemplo, tiene tantos límites, muchas personas de otras provincias vienen también a atenderse acá. O sea, bueno, eso ya se expresó en otro debate que hubo hace tiempo. Pero básicamente yo lo que pienso es que hay que ver la manera de romper ese centralismo, es decir, hay que tener más, porque yo siempre dije, lo que no se gasta acá se gasta en Buenos Aires. O sea, es simple. Ahí está, no eso es, por ejemplo, eso. No es un tema,
Y el tema de los recursos, la Dirección Nacional de PAMI tiene también pelear para tener recursos, ¿no? Eso me han dicho varias veces. Sí, lo que no se gasta así, se gasta después Bueno, pero ahí también podemos entrar en otro debate, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos legisladores, senadores, diputados nacionales que supuestamente están representando a la provincia y la verdad es que en todo lo que va desde que han sido elegidos no han presentado un solo proyecto en favor de la provincia. Entonces, creo que la mirada tiene que ser para arriba también, ¿no? Capaz que es lo que está pasando desde hace muchos años, que ese centralismo se vuelve no solo administrativo, sino también político. Entonces obliga a los funcionarios, parece que ir a pedir, a mendigar lo que nos corresponde por historia y por derecho, en este caso una provincia preexistente a la nación, además. Yo no quiero hablar de mí en particular, pero yo cuando estaba en el PAMI, hace 10 años ya no estoy. Sí, claro. Yo me iba allá, y hasta que yo no conseguía las cosas que necesitaba Salta, yo no me volvía. ¿Entiendes? No estoy diciendo que eso sea un ejemplo. No, pero la peleabas. Pero además había también otro tiempo, también de tipo a lo mejor político, que permitía que fuéramos allá y no nos aceptaban que fuéramos, ¿entiendes? Si bien no nos invitaban como corresponde a una invitación, sí. Pero cuando llegamos tampoco éramos expulsados, digamos. Y algo que nos yo lo que siento es que hay como un temor también de hablar a Buenos Aires, de pedir cosas, y son ellos los responsables máximos de lo que necesita Salta, porque sin eso no puede funcionar. Y tampoco no es solo el tema médico, que sería grave, que es grave en sí. El tema social también, digamos. Prácticamente no hay en este momento actividades de tipo social en el PAMI. Nosotros teníamos colonias de vacaciones, teníamos aquagym, teníamos de todo. Yo he trabajado en el PAMI, he sido, cuando era mucho más chica, he sido tallerista en el PAMI y recuerdo de todos los talleres que había, como decía Herman, había natación, había colonia de vacaciones, había computación. Nosotros creábamos dentro de PAMI, me acuerdo en el 2012, cuando sale la ley del voto joven, talleres de voto electrónico, de ciudadanía activa y de participación ciudadana para los afiliados del PAMI y para sus familiares. Te hablo, Andrés, año 2012. Sí. Digamos que todo eso que tendría que ser mejor hoy por el tiempo, hoy vemos estos reclamos que veíamos ahí recién en la televisión. Yo pienso que tenemos que tratar este tema de la tercera edad con mucha seriedad. Y con el respeto que se merece. Sí, porque no hay mucho tiempo tampoco. Una persona mayor no tiene mucho tiempo, tiene que tener, a la edad que se jubila hasta que fallece, lo mejor posible para él, para el bien de él y de toda la familia. No ser una carga para la familia, porque también es un problema que después se transforma en un problema social, no es que le toca a una persona. Esto es importante, la familia después se ve totalmente comprometida. Yo creo que una mirada que también tenemos que tener, y voy a reforzar mucho esta idea, es que una sociedad que no tiene respeto por sus mayores, ¿qué tipo de sociedad es? ¿Qué clase de sociedad es? ¿No? Nuestros mayores, personas que han dedicado toda su vida al trabajo y que nos han dejado muchísimo. Que es lo que, claro, lo que decía Herman recién, si llega a esa instancia y no tiene esa contención, lo que sucede es que la familia también se ve totalmente perjudicada, digamos, no solo el afiliado del PAMI, sino que hay todo un entorno que se ve sí, digamos, yo creo que las personas tienen derecho, es un derecho además, no es que sea una dádiva. Es decir, ser del PAMI es un derecho. Y tiene que ser reconocido como tal, porque de la forma que sea que haya obtenido la jubilación y que tenga un descuento para el PAMI, ¿me entiendes? Y por otro lado, yo creo que es muy importante también rescatar el trabajo de los trabajadores del PAMI también, que hacen todo lo posible para que las cosas funcionen bien, ¿no? Lo que pasa es que también ante la falta de este tipo de recursos
es muy difícil y que la gente comprenda también vos sabés que situación. Eso hay que sacarse el sombrero, te digo por Salta, ¿no? Porque gobiernos que van pasando, los funcionarios, los empleados son gente excelente. Uno ve el empleado del PAMI en Salta, son gente muy buena y con una disposición enorme. Es gente que no solamente tiene puesta la camiseta del PAMI, sino que es gente que todo el tiempo, permanentemente, obra con empatía y trata de solucionar y trata de dar respuestas y hace y crea recursos donde no hay recursos. Y yo te vuelvo a decir, lo he visto, lo he vivido en primera persona y la gente del PAMI realmente hay que sacarse el sombrero. Y con los médicos también, ¿no? Porque muchos médicos están cobrando miseria y no solamente por PAMI, por el IPS también, y lo mismo, tratan de seguir atendiendo a la gente. Qué gran tema, Herman, el tema de la salud en su conjunto en la Argentina, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, todo estaba pensado para tanta edad, te jubilabas y ahora la gente, y bueno, entonces tenemos que recrear eso pensando cómo solucionarlo, no diciendo, bueno, vive más tiempo la gente. ¿Te acordás que hubo como lo dijo el ministro Lugones también, no sé si no recuerdo si esta semana o la semana pasada, el problema de los afiliados del PAMI es que son muy viejos. No, lo mismo lo había dicho Alberto Fernández con Fontevecchia, que uno decía, no puede decir eso al presidente de la Nación. Pero bueno. Ojalá que, digamos, la esperanza de vida cada vez mayor, es lógico. Y que vivan bien. Ojalá que se viva bien hasta los 100 años, 200, no sé, lo que se pueda. Agudicemos la imaginación, tanta técnica y tecnología y no podemos resolver, hay que resolver. Una de las cosas principales de la medicina y de los otros aspectos de la ciencia es alargar la vida de las personas. Ahora que la tenemos más larga, no podemos quejar de eso, sino ver cómo arreglamos y vivimos mejor. ¿Cómo la arreglamos? Porque yo creo que hay que ponerlo como temática central y como una cuestión de derechos. Y también, de política pública fundamental. Sí, qué obligación. Es decir, yo me acuerdo, digamos, para dar un ejemplo, es decir, hoy prácticamente hay muchísimos amparos de la gente que va y pide amparos y esas cosas, porque no tienen una solución. ¿Cómo? Yo fui los otros días porque tenía que hacerme un estudio y en un lugar donde hacen estudios radiográficos de imágenes, y a una afiliada le decían ahí que tenía que volver en junio porque no tenían cupo hasta junio. Es decir, ¿cómo va a esperar tanto tiempo para volver? Entonces, creo que nos tendríamos que poner la mano en el corazón y decir cómo hacemos para mejorar esto no solo desde el punto de vista político, sino que sería lo ideal. Herman, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, ¿no? Por favor, un placer escucharte. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y enseguida, como habíamos anunciado, va a estar Viviana Figueroa hablando de un tema tan importante. ¿Qué pasa en los colegios, en las escuelas, con los jóvenes que se han vuelto tan violentos? Enseguida volvemos. Hoy con inteligencia artificial se puede mostrar lo que sea. Nosotros elegimos mostrarte hechos. Hace 6 años asumimos el compromiso de estar siempre al lado tuyo, transformando nuestra provincia y mejorando la calidad de vida de cada habitante de esta hermosa tierra. Seguimos siendo un gobierno presente, donde siempre estuvieron y están primero los salteños. Hoy en Salta hay más obras que transforman, salud que llega a todos, educación con futuro y más oportunidades de trabajo, porque nuestro compromiso lo demostramos con hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Somos el Consejo Deliberante y estamos en Avenida República del Líbano 990, al lado del Balneario Samena. Aquí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte de manera gratuita. Contamos con un centro de mediación, una oficina de asesoramiento de casos por violencia de género y o discriminación,
y con un espacio informativo destinado a víctimas de siniestros viales. Además, te ayudamos a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. Acércate o contactanos por nuestros canales de comunicación. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Si no terminaste el secundario, presta atención que acá tenés una gran oportunidad para hacerlo. El Ministerio de Educación y la Municipalidad te acompañan para que lo termines gratis y de manera virtual, a tu ritmo, desde donde estés, con el apoyo que necesitas. Durante todo abril podés inscribirte. Acércate a la Escuela de Emprendedores en Independencia 910 y recibí asesoramiento. No importa la edad, importa dar el paso. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más Salta Política y la saludamos a Viviana Figueroa, que es directora de la Escuela TAI. Viviana, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Un momento crítico que lo hemos visto en Santa Fe, en Entre Ríos, situaciones de chicos con armas, y lo que vimos la semana pasada aquí en San Lorenzo Chico, en el Colegio Sagrado Corazón. Bueno, un hecho realmente lamentable de violencia, pero donde llega la violencia a extremos que muchos comentábamos, en mi generación por lo menos, uno decía, te agarrabas a trompadas, a nadie se le ocurría patear en la cabeza, era una cuestión de chicos, ¿no? Pero jugábamos a los pistoleros y no había problema, hoy hay que impedir esos juegos. No, por supuesto, pero aparte, como hablábamos recién en el corte con Viviana, venimos como que de una ola de violencia en las escuelas, venimos de haber pasado por un hecho tan grave como un joven que fue a la escuela con un arma y mató a un compañero. Esto de la semana pasada. Pintadas en las escuelas durante toda la semana pasada, esta semana también, de que vamos a ir con armas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es un fenómeno social que está un poco salido de control, pero yo soy muy optimista. Yo creo que todo se puede abordar y hay que abordarlo, y hay que abordarlo con la confianza en que podemos salir adelante de todo esto. Creo que hay que trabajar mucho desde la primera institución, que es la familia, sin culpar o responsabilizar únicamente, porque en definitiva lo que hoy estamos viendo es un resultado del accionar de quienes somos adultos hoy en día, y empezar a pensar acciones, cosas que nos ayuden, porque hoy tenemos un mundo digital, pero no hay responsabilidad digital. Y eso, lamentablemente, es una cuna, donde se gesta todo esto, porque ahí se naturaliza esto. Sí, yo siempre me permito esto, ¿no? También porque la familia es la primera institución y no queremos buscar culpables ni poner culpas sobre nadie, pero hoy también la sociedad, ¿qué es lo que pasa? O en realidad, ¿qué es lo que vemos? Que los padres tenemos que trabajar el doble de lo que veníamos trabajando, y eso también implica tener que ausentarnos mucho más tiempo de nuestras casas y dejar mucho más tiempo solos a nuestros hijos con una pantalla, y también está la ausencia de la familia, ¿no? ¿Qué hacemos con las pantallas, Viviana? Que es un tema, ¿no? Es decir, en las escuelas, por un lado, hoy está la inteligencia artificial y los chicos pueden resolver todo supuestamente allí, pero hay lugares como leía yo en Suecia, que dijeron, no, vamos a volver a los libros y se saca las pantallas. Lo que pasa es que si nosotros permitimos que hoy la inteligencia artificial nos sobrepase, ¿quién va a hacer la inteligencia artificial de acá a 30 años? Claro. Entonces tenemos que tratar que los chicos desarrollen su propia inteligencia, tenemos que humanizar un poco más. Ahí está, esa es la palabra, humanizar, porque estamos frente a un proceso de total deshumanización. Lo vemos con la guerra, lo vemos con las cosas que hacen nuestros representantes, y volver a eso, ¿no? Como vos decís, a la humanización. Sí, yo creo que, me preguntabas, Andrés, de las pantallas, creo que las instituciones tenemos que empezar a regular eso. Antes, en una época, se necesitaban las pantallas dentro de la escuela porque no había quienes enseñen a los chicos, había que explicar. Hoy la pantalla dentro de la escuela impide la comunicación persona a persona, que es lo que nos hace humanos. ¿Y por qué no se puede decir mañana no? En la escuela no hay teléfono celular. Bueno, hay instituciones, en el caso de la nuestra, nosotros los chicos ingresan y dejan en una caja el celular. No les gusta demasiado o no les gustó demasiado al principio, pero están adecuándose. Y cuando hay una finalidad pedagógica, sí se saca el celular, se usa con ayuda, con control, y se lo vuelve a dejar. El tema es que también está en las casas esto, lo que vos decías hace rato. Yo creo que tenemos que empezar a pensar, a dar consejos a las familias que pueden ayudar un poco.
en lugar de buscar al chico de la escuela o de buscar al chico del deporte o al hijo o hija del deporte y preguntarle cómo te fue en la escuela, preguntar ¿qué viste hoy en TikTok? A ver, contame algo divertido. Empezar a hacer nosotros adultos parte de ese mundo. Lo que dice Agustina, los padres estar al lado de los hijos. Claro, y después proporcionar espacios dentro de la casa donde sea 0 pantallas. ¿Vos creés que surge de ahí un poco lo de la violencia? ¿Está en el teléfono? Yo creo que es que ahí se gesta. Ajá. ¿Por qué? Porque los chicos entran a un mundo digital a donde matar es ganar, a donde no hay un control, no hay un sentimiento del otro, porque se mata, se afecta al otro, pero no hay un sentimiento, no hay una reacción. Eso en cuanto a redes, pero también en cuanto a la comunicación vía WhatsApp, ¿no? Porque cuando una persona hiere a otra con una palabra, con un gesto, con una foto, con una imagen, no ve la reacción de la otra persona. Yo te mando a vos un mensaje hiriéndote y yo no veo tu reacción. Tenés razón, ahí está. Y puede acumular violencia. Y claro, es que entonces eso es pedir a las familias que miren a sus hijos cuando dejan el celular. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su conducta? ¿Se retrae? ¿Se angustia? ¿Se encierra? Y que los acompañemos en eso, porque yo digo, si se podría hacer desaparecer los celulares, yo sería feliz, pero bueno. Tenemos que aprender a convivir con eso. Tenemos que convivir con la tecnología. Te hago una pregunta, porque fíjate que uno dice, bueno, el otro día lo del bullying, puntualmente, era que el chico que es el damnificado hoy, era el que vengó a un compañerito del bullying que le hacían, ¿no? Así es lo que salió en los medios. Entonces dice, por un lado quiso solidarizarse con un compañero que no se defendía, pero terminó, digamos, llevándolo está hospitalizado, ¿no? Entonces dice, ¿hasta dónde las familias, el teléfono, la sociedad? Fíjate que, y ahí hubo también una foto, ¿no? Una imagen sacada en el medio. Ahí está, correcto. En un entorno que es muy privado, que muy es un privado, baño. que era un baño. A mí no me gusta, yo no pongo nunca en todo mi crítica a las instituciones, porque me parece que cada institución hace lo mejor que puede. Sí, correcto. Y la responsabilidad es de todos, es de todos, es de las familias, de las instituciones, es de nosotros como miembros de una sociedad que caminamos afuera por la calle y nos vinculamos. Pero sí creo que esto de que un chico saque una foto en un lugar íntimo y después o amenace o la publique directamente, es lo que yo hablaba de la responsabilidad digital. No hay una responsabilidad digital. Muchas veces las familias le dan el celular a los chicos porque necesitan estar comunicados, pero ¿cómo se usa eso? ¿Sí? Hay muchos factores que son muy pequeños que tenemos que hablarlos. Creo que el diálogo es primordial para esto, el diálogo sano con las familias, cada equipo de gestión directiva con sus familias. Y algo que me decían de los recreos, chicos que en los recreos están con el teléfono y no sociabilizan entre sus compañeros. Nosotros cuando hemos erradicado el teléfono del horario escolar, los chicos juegan, chicos de nivel secundario, de tercer año, 15, 16, 17, juegan a las carreras, juegan a la pelota, hacen, y bueno, eso es lo que tenemos que fomentar, porque ahí es donde se aprende a resolver conflictos. También. Porque si no interactuamos, ¿cómo vamos a aprender a resolver conflictos? Y en esto creo que es un poco como dice Viviana, ¿no? El tema de no echar culpas sobre la familia o sobre la institución y siempre volver a lo mismo también, ¿no? Porque desde el Ministerio de Educación se podrían impulsar políticas que refuercen, que den apoyo a las instituciones y a las familias también, ¿no? Sí, creo que siempre hay voluntad de hacerlo. Las personas somos muy disconformes con todo. Creo que también tenemos que tratar de mirar un poco más el lado más lleno del vaso y ver, bueno, qué de lo que se hace hay que potenciar. La crítica es inherente al ser humano también, pero tenemos que tratar de que las críticas sean constructivas, ponernos más en un papel de analistas que de críticos y poder construir juntos, porque lo que está pasando, este fenómeno, si no lo solucionamos juntos. El otro tema, Viviana, es el juego en los chicos, lo lúdico y el tema de las apuestas. Otro drama, porque si bien se está... acá estuvo Martín Güemes de la Secretaría de Modernización tratando de ver cómo pueden mitigar todo esto. Es tremendo, uno se entera después, chicos que están apostando, ¿no? ¿Y sabes qué? Otro factor que se desprende de ahí es chicos que apuestan y entonces ven que pueden tener dinero
fácilmente, entonces, ¿para qué van a estudiar? Bueno, y ahora, a partir de los 16 años pueden empezar a utilizar las billeteras virtuales. ¿Sí? No sé cómo va eso. Bueno, pero por eso, fíjate cómo no tenemos que a lo mejor los padres, yo ya abuelo también, entonces uno tiene que aprender a ver cómo aprendemos a crecer con la tecnología. Equilibrando, ¿no? Equilibrando, que nada tiene que ser tan extremo. Saber que ese es el mundo de los chicos. ¿Algún consejo, Viviana, que quieras dar? Nada, me gustaría que las familias empiecen a generar estos espacios de diálogo dentro de las familias, que las familias y las escuelas dialoguen, conversen, que no se sienten en un extremo y el otro, que no sean rivales. Todo problema se puede solucionar con el diálogo, todo. Y los chicos no son un problema, los chicos tienen problemas, son las situaciones los problemas. Entonces, saber que los chicos no son malos, no son violentos, porque las personas no lo somos, nos hacemos, nos involucramos. Nos involucramos. Entonces, bueno, hacerles ver a los chicos también que lo que para ellos puede ser un problema grande, para nosotros no, pero los escuchamos. Escuchar a los chicos. Más diálogo en la familia. Más diálogo en la familia y en las escuelas. Muchas gracias, Viviana, y otro día la vamos a invitar para que nos cuente de la escuela TAI, que también tiene todo un sistema educativo muy novedoso. Así es. Ha sido muy gentil de venir a contarnos un poco esto que nos preocupa a todos. A todos, muchas gracias a ustedes. Agustina, estamos llegando ya. Nos queda un minuto, porque si no dice que nos sacan del aire, pero bueno, ¿a qué cámara miramos los dos? Cada uno a su cámara. Bueno. Coméntenos, les dejo, por favor, tienen nuestras redes sociales, escríbanos, manden mensajitos, los leemos y estamos esperando, lo que ustedes quieran saber, lo que ustedes quieran hablar. Gracias, Agustina, y yo simplemente, en las redes sociales esta hora, hablando justamente de violencia, lo digo públicamente. Yo creo que el que tiene que dar ejemplo es el presidente de la nación, y esto que ha hecho, digamos, de abrazarse con un genocida como Netanyahu, que es reconocido internacionalmente como genocida, no es un tema acá religioso, es un tema político. Bueno, me parece que fue una falta total de prudencia. En un posteo que hice en el Facebook hay más de 100 y pico de comentarios. Quiere decir que a la gente le ha importado esto, y tendría que el presidente recoger el guante en un país donde hemos aprendido a convivir con todos los credos, todas las religiones en paz social. Parece que privilegiar la paz social, que es lo que pide hoy el Papa León, es fundamental. Así que tengan una buena semana y nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política. Muchísimas nos vamos. Gracias. Chau. Chau.